je suis dans ma démarche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, il n'y a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. Walter Hernández y Ennis Amaya somos los responsables en este momento de hablar de Michel Foucault, considerado uno de los grandes filósofos del siglo pasado. Como lo decía el profesor Jorge Isea en la clase anterior, aún con su distancia crítica es imposible negar que el legado teórico de Foucault aún permanece vigente y su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Y ante esto nos surge la siguiente interrogante: ¿quién fue Michel Foucault? Michel Foucault fue un historiador, sociólogo y psicólogo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses. Aún con su trayectoria académica como historiador, como sociólogo, como psicólogo y también como filósofo, para Foucault el rol de profesor fue el más importante. Por eso decía: no soy un escritor ni un filósofo, ni tampoco una gran figura de la vida intelectual. Soy un profesor. Y así se definió. Paul-Michel Foucault nació en Francia el 15 de octubre de 1926. Estudió filosofía y psicología en la Escuela Normal Superior de París. Enseñó filosofía en Túnez. Se crió en una familia que daba un gran valor a los estudios, considerando que el conocimiento era esencial para la persona, por lo que este ambiente le llevaría a asistir a colegios muy importantes. Aunque no siempre fue un gran alumno, obtuvo éxitos y reconocimientos en lo académico, pero también acumuló fracasos. Sus padres fueron Paul Foucault y Anne Malapert. Al ser el hijo de un prestigioso cirujano francés, su familia esperaba de él que siguiera los pasos de su padre. Durante su juventud, Foucault sufrió depresión, tratando de ocultar ante la sociedad su homosexualidad. Estamos hablando alrededor de la década de los años 40, en un París donde esta inclinación sexual era un tabú. Por eso en varias oportunidades intentó suicidarse, por lo que recibió tratamiento psiquiátrico. Fue precisamente a raíz de su contacto con la psiquiatría como paciente donde surgió su otra gran pasión, la psicología. Su prematuro contacto con esta disciplina lo llevó a estudiarla dentro del ámbito académico. Si observamos, podemos analizar que este pensador, además de activista, fue una persona muy inquieta y activa en sus investigaciones y estudios. Todo esto quedó reflejado en su obra y en la intensidad que caracterizó su vida. Compartió vida sentimental por más de 20 años con Daniel Defer. Es importante resaltar que las famosas revueltas de los estudiantes de mayo de 1968 dejaron una importante huella en Michel Foucault, desarrollando un gran activismo político y provocando que se incorporara al Departamento de Filosofía de la Universidad Experimental de París, una universidad que se había fundado en esos años. Por último, resultó elegido integrante del cuerpo académico del Colegio de Francia, un puesto de reconocido prestigio que le permitió viajar por todo el mundo, impartiendo clases y conferencias, lo que aumentó su participación en la vida política. Fueron estos años en los que fue acusado de cambiar de opinión y de ideas, algo que él defendió y consideró un hecho normal, al adquirir conocimientos y experiencia. No obstante, esto le llevó a destruir gran parte de su obra y a prohibir la publicación de los escritos que quedaron. Foucault estuvo inmerso en muchos escándalos de índole sexual hasta que finalmente, tras una vida de vaivenes emocionales y una gran dedicación al estudio y la investigación, falleció por complicaciones derivadas del SIDA en el año 1984, hace ya casi 40 años. Entre las obras más destacadas de Michel Foucault podemos mencionar La historia de la locura, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Vigilar y castigar y La historia de la sexualidad. Estas obras de Foucault que acaba de mencionar mi compañera Ennis contienen aspectos muy relevantes. Es así como en su obra La historia de la locura, Foucault intenta mostrar cómo la definición de loco no es un resultado de un examen a través de datos objetivos.
Es así como en su obra La historia de la locura, Foucault intenta mostrar cómo la definición de loco no es el resultado de un examen a través de datos objetivos, sino que es el resultado de la construcción de una disciplina llamada psiquiatría. Asimismo, expresaba que tratar al loco como un enfermo no era un avance, sino, por el contrario, significaba un retraso. Este autor mencionaba el gran encierro, haciendo referencia al cambio del trato del loco, internándose para ser tratado a través de castigos que fueron normalizados. Por otra parte, Foucault en su obra Vigilar y castigar resalta el funcionamiento de los sistemas penitenciarios y las formas de castigo como evidentes objetivos de poder, dominación y control, utilizando el discurso de la reinserción social. En Vigilar y castigar explica el modelo panóptico, definiéndolo como una máquina que disocia la pareja ver-ser visto. Desde esta manera, el individuo que forma parte de la estructura panóptica se sabe en un estado permanente de vigilancia y eso es garantía de su pasividad y control de sus movimientos. En la arqueología del saber, su único producto explícitamente metodológico expresa que los sistemas de pensamiento y conocimiento están regidos por reglas, más allá de las gramaticales y lógicas, que operen en la conciencia de los sujetos individuales y definen un sistema de posibilidades conceptuales que determinan los límites del pensamiento en un lugar y periodo dado. Foucault y la filosofía de la ciencia. Foucault se dedicó a escribir, además de otros temas, principalmente sobre el saber en los años 60, sobre el poder en los años 70 y sobre la sexualidad hasta su muerte. Se definía a sí mismo como antihumanista, haciendo referencia a lo siguiente: entiendo por humanismo el conjunto de discursos por medio de los cuales se ha dicho al hombre occidental: si bien tú no ejerces el poder, puedes sin embargo ser soberano. Aún más, cuanto más renuncies a ejercer el poder y cuanto más sometido estés a lo que se impone, más serás soberano. Foucault explicaba al hombre como un sujeto que no es sujeto, sino que está sujeto, porque es objeto de la normalización, a través de un control constante. Afirmaba que el hombre, como sujeto, es un espejismo, que está determinado por el lenguaje de la sociedad, por el poder. Foucault dibuja un escenario de una sociedad que tiene atrapado al individuo en múltiples relaciones de dominio. Es una sociedad vigilante, una sociedad disciplinaria, una sociedad de normalización. Él quiere que veamos que las verdades que conocemos, que creemos productos de avances científicos, de observación natural, no son más que construcciones sociales que expresan relaciones de dominio. Sujeto, normal, son definiciones inventadas que ocultan que ese sujeto no tiene poder, que no accede a él. Debo acotar que Foucault no señala a ningún culpable, por eso nos dice que el poder es difuso, que está por todas partes. No se trata de una lucha de clases, ya que las relaciones de dominio son mucho más complejas. Foucault define al poder como una red de relaciones desiguales, creadas por tecnologías al servicio de la política. No es una estructura creada por alguien, no hay quien mueva los hilos, hay una intencionalidad sin sujeto, una estrategia sin estratega. El problema es más difícil y complejo de estudiar. El poder está en todas partes y desde todas partes se puede tomar una actitud subversiva, si se conoce el funcionamiento de la sociedad disciplinaria. En conclusión, Foucault decía que gracias a las disciplinas que son las ciencias humanas, se ha creado una red técnica que permite invadir el cuerpo y el alma del individuo, mientras en la práctica nadie reflexiona sobre esta realidad y se refuerza cada vez más la invasión. Para finalizar, queremos dejar un pensamiento para ustedes de Michel Foucault, donde nos dice: quizás he insistido demasiado en el tema de la tecnología, la dominación y el poder. Cada vez más estoy interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, así como las tecnologías de la dominación individual. La historia del modo en el que un individuo actúa sobre sí mismo, es decir, en la tecnología del yo. Muchísimas gracias por su atención.